Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Con ustedes una vez más el profesor José Carlos Briceño Huegua para desarrollar los ejercicios respecto al tema electrostática. Hoy estaremos haciendo una primera parte respecto a la ley de Charles Coulomb. ¿Ok? Vamos primero desarrollando este ejercicio que tiene que ver con la cuantificación de la carga. A medida que vamos a ir desarrollando, voy a ir explicando brevemente de qué parte teórica se trata el ejercicio. Primero, calcula el número de electrones perdidos en una carga eléctrica de más 64 por 10 a la menos 19 Coulomb. En primer lugar, tenemos una carga eléctrica positiva. ¿Por qué es positiva? El mismo problema nos dice, es positiva porque tenemos electrones perdidos. Recuerda que cuando un cuerpo pierde electrones, su carga es positiva. Y si gana electrones, su carga es negativa. ¿Ok? En este caso tenemos que calcular el número de electrones que ha perdido si tiene toda esta carga. Profe, ¿qué usamos ahí? La fórmula de la cuantificación de la carga nos dice que la carga es un número entero de electrones. Es un número entero de los electrones. En este caso vamos a usar, voy a escribirlo acá de forma general. Algunos lo colocamos más menos, positivo cuando es una pérdida de electrones y negativo cuando gana electrones. La cantidad de electrones, y aquí colocamos el valor absoluto del valor de la carga del electrón. Porque recuerda, por aquí voy a colocar que un electrón, su carga, la carga del electrón es negativa, porque es una carga que según las investigaciones de Thomson, cuando se descubrió el electrón, tenía carácter negativo. 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Ese es el valor de la carga eléctrica del electrón. Por esa razón, como nosotros ya estamos considerando positivo o negativo cuando pierde o gana, solo vamos a trabajar con el valor absoluto. Esto significa solo con el valor 1,6 sin considerar el signo. ¿Ok? Muy bien. Empezamos entonces. El problema ya me está dando la carga. ¿Cómo sé que es carga? Recuerda que la carga eléctrica, su unidad es el Coulomb. Entonces en este caso ya me están diciendo que la carga eléctrica, además aquí lo menciona, es de más 64 por 10 a la menos 19 Coulomb. Entonces reemplazamos carga eléctrica 64 por 10 a la menos 19 Coulomb. Esto me va a dar igual, como es positivo, lo dejamos ahí como número de electrones. Y acá colocamos 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Porque recuerda que eso sería el valor de la carga del electrón. ¿Qué podemos hacer allí ahora, profesor? Sencillo. Lo que nos queda simplemente es simplificar o eliminar 10 a la menos 19, 10 a la menos 19. Y así podríamos calcular que n sería la división de 64 entre 1.6. Si nosotros dividimos 64 entre 1.6, aquí les voy a colocar 64 sobre 1,6. Al hacer esa división me daría como resultado 40. Entonces, ¿cuántos electrones ha perdido? Ha perdido 40 electrones. ¿Sí? En este caso, ese cuerpo que tiene 64 por 10 a la menos 19 Coulomb ha perdido 40 electrones. ¿Ok? Pasamos al siguiente ejercicio. En este ejercicio número 2 se tienen dos cargas eléctricas de más 7 por 10 a la menos 8 Coulomb y otra carga de menos 6 por 10 a la menos 1 Coulomb. Están separados una distancia de raíz cuadrada de 9 metros. Determina el módulo de la fuerza de interacción entre neutrones. ¿Qué vamos a usar acá? Primero voy a explicarte algo brevemente. Tengo aquí una carga positiva. Aquí está la carga 1, le voy a llamar. Carga 1. Y va a estar separado una cierta distancia con otra carga, en este caso que la otra carga es negativa, le vamos a llamar carga 2. ¿Sí? ¿Cuánto están separados? Le vamos a llamar una distancia d. Ahora, cuando dos cargas son de signos diferentes, de signos contrarios, uno de los científicos que trabajó con estas cargas eléctricas
un norteamericano, Benjamin Franklin, dijo la ley cualitativa de la electrostática, que dos fuerzas, dos cargas con signos diferentes, habrá una fuerza de atracción. Es decir, que ambos van a experimentar la misma fuerza de atracción. Y luego Charles Coulomb dijo la ley cuantitativa, que para calcular esa fuerza de atracción solo necesitamos una constante, la constante de Coulomb o la constante eléctrica de la electrostática, multiplicada por el valor absoluto de la carga 1 por el valor absoluto de la carga 2, solamente se consideran sus valores divididos entre la distancia al cuadrado. Eso es lo que nos dijo Charles Coulomb, se conoce como la ley de Coulomb. No olvidar que la fuerza es Newton, siempre la fuerza va a ser Newton. No olvidar que las cargas ya aprendimos que es Coulomb, cualquiera de las dos cargas debe ir en Coulomb. Y la distancia, como ya sabemos, siempre en metros. La constante K, profe, la constante K ya está determinada. También ha sido determinada como 9 por 10 a la 9. ¿Tiene unidades? Claro que sí. Newton, metro cuadrado, sobre Coulomb al cuadrado. Esto es en el vacío o en el aire, porque no es lo mismo que dos fuerzas estén en el vacío, en el aire, o que estén en un medio como agua o aceite. Ahí las cargas van a experimentar otro tipo de fuerzas porque este valor de K cambia. Muy bien, con dicho todo esto, vamos calculando la fuerza. La fuerza entonces eléctrica sería 9 por 10 a la 9, vamos reemplazando el valor de K, por el valor absoluto de la primera carga, le vamos a llamar 7 por 10 a la menos 8, como ya está en Coulomb, seguimos copiando, por el valor absoluto de la otra carga, 6 por 10 a la menos 1. Recuerda que cuando lleva valor absoluto, ya no colocamos el signo de las cargas, ni el positivo ni el negativo, simplemente su valor, dividido entre la distancia al cuadrado. ¿Sí? Distancia al cuadrado. Ahora, si tú observas este 9 con esto que está aquí, se van a anular. ¿Sí? Porque esto me va a quedar raíz de 9 al cuadrado, 9. Con el 9 se anula. Entonces, ahora me queda simplemente multiplicar 7 por 6, 42. Y ahora las potencias de 10. 10 a la 9, menos 8, 10 a la 1, menos 1, 10 a la 0, profe. 10 a la 0. Pero 10 a la 0, ¿cuánto es? 10 a la 0 es 1. Así que quedaría 42 por 1. ¿Y cuánto es 42 por 1? Simplemente 42. Entonces la respuesta a este problema sería 42 Newton. 42 Newton sería la respuesta a este problemita. Pasamos al siguiente. Siguiente problema. Dos cargas eléctricas de 7 microcoulomb, esa letra U en griego se llama mu, que significa micro, de 7 microcoulomb y 3 microcoulomb se separan a una distancia de 3 centímetros. Calcula la fuerza eléctrica en Newton. Muy bien, mucha atención. Recuerda por acá, te voy a explicar. Recuerda que kilo, más o menos para que te recuerdes, kilo es 1000, ¿sí? Centi, que es de centímetros, es 10 a la menos 2. Mili, por ejemplo, de milímetros, miliamperios, es 10 a la menos 3. Micro, que es más pequeñísimo, por eso se llama microscopio, ¿no? Porque se ven objetos pequeños a estas dimensiones, de 10 a la menos 6. ¿Ok? Muy bien, aplicamos nuestra fórmula. Recuerda la fórmula de la ley de Coulomb, porque tenemos dos cargas. Utilizamos la constante 9 por 10 a la 9. El valor de una carga 7 por 10 a la menos 6. ¿Por qué, profe, 10 a la menos 6? Por el microcoulomb. El microcoulomb. Este 10 a la menos 6 aparece por el micro. Porque recuerda que las unidades deben estar solo en coulomb. Muy bien, por el 3 microcoulomb. En este caso sería 3. Vamos cambiando aquí por 3 microcoulomb. Sería 3 por 10 a la menos 6. Bueno, no sé qué pasó con el lapicero, pero se puso rojo. Seguimos. Separamos una distancia de 3 centímetros. 3 centímetros. Recuerda que debe estar en metros. 10 a la menos 2. Ya está en metros. Y esa distancia debe estar al cuadrado. Y resolvemos simplemente.
Resolvemos. Yo voy a dejar el 9 y acá multiplico por 21. 9 por 21 y la base 10. 10 a la menos 3. 10 a la menos 3. ¿Por qué 9, profe? Lo dejó porque en el denominador yo voy a tener 9 ya. 3 al cuadrado 9 y 10 a la menos 4. ¿Estamos de acuerdo? Por esa razón lo he dejado para luego eliminarlo. Profe, y la potencia de 10, ya mira, tiene 9. En este caso tiene potencia 9, potencia 6, ahí va a dar 3. Con el menos 6 sería menos 3. Por esa razón. ¿Ok? Entonces esto me quedaría simplemente 21. Y recuerda, las potencias de 10 se van a restar. Pero como abajo es negativo, prácticamente pasaría a sumar. 10 a la 1 quedaría. ¿Cuánto me da entonces la fuerza eléctrica? La fuerza que van a experimentar estas cargas sería 210 newton. 210 newton. ¿Ok? Pasamos al siguiente ejercicio. Si se dan cuenta, es cuestión de identificar las cargas, la distancia y calcular con ello la fuerza eléctrica. Siguiente ejercicio. Dos partículas puntuales de carga 1 y Q2. Carga 1 y carga 2 se atraen con una fuerza de magnitud F12. Vamos dibujando por acá. Como hay atracción, vamos a suponer que carga 1 es positiva y está separado por una cierta distancia la carga 2 negativa. Va a haber una fuerza de atracción entre ambas. Entre ambas hay una fuerza de atracción porque son de signos diferentes y el problema me dice que hay atracción. Además están separados una cierta distancia. Ahí está. Una cierta distancia. Esta fuerza le vamos a llamar F12. Recuerda que por la ley de Coulomb, F12 es K, el producto de las cargas entre la distancia al cuadrado. ¿Qué va a pasar después? Dice que si la carga 2 aumenta al triple, es decir, ahora la carga se triplica, la carga 2 se aumenta al triple, entonces mira lo que va a pasar. Ya no voy a escribir el gráfico, simplemente lo voy a poner F12 asterisco. K por la carga 1, ¿qué va a pasar? Dice, la carga 2 se aumenta al triple, también se triplica la distancia. Ya, con la carga 1 no pasa nada, es decir, carga 1. Con la carga 2 ahora se ha triplicado. Ahora es el triple de la carga 2. Y la distancia, dice, también se triplica la distancia. Ahora es 3D. Esta distancia va al cuadrado. Muy bien, vamos reemplazando el 3, lo voy a sacar porque es coeficiente y se coloca primero adelante. Y acá me quedaría 9D al cuadrado. ¿Podemos simplificar? Al simplificar me quedaría que F1 asterisco, F12 asterisco, sería K, carga 1, carga 2, 3D al cuadrado. ¿Ok? Ahora, si tú observas, todo esto que voy a encerrar aquí es la misma fuerza 1,2. Por lo tanto, la nueva fuerza que nosotros estamos calculando sería fuerza 1,2 sobre 3. ¿Qué ha pasado? Dice, determine la nueva fuerza electrostática en función de F12. Aquí termina el problema. Ahora analizamos. ¿Qué sucedió? Lo que ha pasado es que cuando hemos triplicado la carga 2 y hemos triplicado la distancia, la fuerza, podemos hacer un análisis, se ha reducido a la tercera parte. La fuerza se ha reducido a su tercera parte. Bueno, porque ahora es F12 sobre 3. Entonces eso indica que se ha reducido a la tercera parte. Seguimos. Siguiente ejercicio. En este ejercicio dice, determina el módulo de la fuerza resultante en newton sobre la carga Q3. Si los valores de las cargas eléctricas Q1, Q2 y Q3 son iguales. Muy bien. A ver. En este caso Q3 está en el centro. Q1, Q2 y Q3 son todas de las positivas. Vamos a ponerle positivos. Todos son positivos. ¿Sí? Porque no me está dando aquí, me está dando 2 por 10 a la menos 4 positivo. Muy bien. Ahora, si son positivos, vamos a analizar primero la pareja Q1, Q2.
Si los dos son positivos va a haber una fuerza de repulsión. Recuerda que cuando las cargas son positivas o las cargas son negativas, hay fuerzas de repulsión. La primera pareja no se quieren ver, en la segunda pareja tampoco. Fuerzas de repulsión. Entonces, mira, en Q1, Q3 habrá una fuerza de repulsión en este sentido. Voy a dibujarlo ahí porque me piden que analice Q3. Entonces, aquí le voy a llamar F13. ¿Por qué F13? Porque es la fuerza de 1 sobre 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo calculamos F13? De acuerdo a nuestra formulita. Carga, la constante, carga 1, carga 3 y la distancia al cuadrado, ¿no? 3 al cuadrado. Voy a ponerle 3 al cuadrado. ¿Cuánto me daría esta fuerza? Eso me daría 9 por 10 a la 9. Como las carga 1 y carga 3 son iguales, solo se multiplica al cuadrado, ¿no? 4 por 10 a la menos 8. Sobre 9. Sobre 9. El 9 y el 9 se van. Y me queda que la fuerza 1,3 sería 40 newton. Esa es la fuerza 1,3. 40 newton. Ahora vamos a calcular, analizar la carga 2. Carga 2 con carga 3. Carga 2 con carga 3 también son positivas. Por lo tanto, habrá una fuerza de repulsión. Así que le llamamos F23. F23. ¿Cómo calculamos F23? Directo. La constante, las dos cargas, como son iguales, se van a multiplicar. Entonces, 4 por 10 a la menos 8. Y la distancia, que es 2 al cuadrado 4. Este 4 con este 4 se anula. Y me queda que la fuerza 2,3 sería 90 newton. Muy bien. Ahora, analizamos. En la carga Q3, ¿qué está sucediendo? En la carga Q3 nosotros estamos observando que hay una fuerza en este sentido, F13, y hay una fuerza en el otro sentido, F23. Como me piden la fuerza resultante, usamos vectores. Recuerda que en vectores opuestos, para calcular la resultante solo restamos. Solo restamos. ¿Cuánto sería? 90 menos 50, menos 40, sería 50 newton. Este es el módulo de la resultante. El valor de la resultante. ¿Sí? Me están pidiendo el módulo. Cuando hablamos de módulo, su valor absoluto. ¿Ok? Con esto culminamos este ejercicio. Pasamos a este último ejercicio. A ver, presta mucha atención a este último ejercicio. 3 esferas pequeñas electrizadas con 2 microcoulomb cada una están en equilibrio tal como se muestra. Determina el módulo de la fuerza eléctrica sobre la carga Q0. ¿Dónde está la carga Q0? Esta debe ser la carga Q0. Ahí está. Muy bien. Si es un triángulo equilátero, la distancia aquí sería 2 centímetros y acá también 2 centímetros. Muy bien, las tres cargas son idénticas, por lo tanto habrá fuerzas de repulsión. Así que voy a analizar primero en este caso. Esta le voy a llamar fuerza 1, 2, igual que en el caso anterior. Y multiplicamos. F1, 2. ¿Quién va a ser F1, 2? Voy a dejarlo directo. K. Como las cargas son iguales, voy a ponerle Q al cuadrado. ¿Ya? Porque todas van a ser iguales. Entre la distancia al cuadrado. Por aquí voy a colocar. La carga 1 es igual a la carga 2 y es igual a la carga 0. Y yo le voy a poner en general Q. Y la distancia 1, como todos, es distancia 1, distancia 2. Vamos a llamarle distancia en general, ¿ya? Es un triángulo equilátero. Y si es un triángulo equilátero, recuerda que las distancias, voy a llamarle distancia en general. 2 centímetros. 2 centímetros, ya. Muy bien, ahí lo dejo. Lo dejo como D. Ahora, voy a calcular la fuerza. Este es 1, 0, perdón. 1, 0, ¿no? 1 sobre 0. La fuerza 1 sobre la carga 0. Y la otra fuerza vendría en este sentido. ¿Sí? En este sentido. Esta sería la fuerza 2, 0. La fuerza 2, 0. ¿Cuánto sería la fuerza 2, 0? La fuerza 2, 0
también si son las mismas cargas, entonces lo que vamos a hacer es multiplicar K por Q al cuadrado sobre la misma distancia al cuadrado. Muy bien. No lo estoy calculando todavía, eso lo voy a hacer al final. ¿Por qué? Como a mí me piden el módulo de la fuerza eléctrica, la resultante, hasta aquí he hallado F10 y F20, que ya los tenemos aquí. Ahora me piden la resultante. Recuerda que estos son dos vectores y que su ángulo aquí es 60 grados. ¿Qué debo recordar? Mira, vamos a hacerte recordar lo siguiente, más abajito. Quiero que recuerdes que cuando tenías dos vectores del mismo tamaño, con un ángulo, con un ángulo de 60 grados, su vector resultante, esto lo aprendimos en el tema de vectores, como las fuerzas son vectores, por esa razón se utilizan acá. Su vector resultante es el vector A multiplicado por la raíz de 3. Lo puedes calcular utilizando el método del paralelogramo, pero yo ya no lo necesito porque eso lo aprendí en el tema de vectores. Profe, quiere decir que aquí, en esta parte, la fuerza resultante debe ir en este sentido. Ahí. Esta es la fuerza resultante. ¿Cuánto sería ese módulo de la fuerza resultante? Sería, como los dos son del mismo tamaño, sería K por Q al cuadrado sobre la distancia al cuadrado multiplicado por la raíz de 3 newton. Y ahora sí vamos a reemplazar nuestros valores. 9 por 10 a la 9. La carga, ¿cuánto era la carga? 2 microcoulomb. ¿Sí? 2 microcoulomb, ahí está. Entonces sería 2 microcoulomb, 2 por 10 a la menos 6 al cuadrado, dividido entre la distancia al cuadrado, 2 centímetros. Recuerda que centímetros es 2 por 10 a la menos 2 al cuadrado. ¿Estamos bien? Muy bien. Ahora continuamos con la resolución. Entonces la fuerza resultante sería 9 por 10 a la menos 3. ¿Por qué, profe? 10 a la menos 6 al cuadrado, 10 a la menos 12. Con el 9, 10 a la menos 3. El 2 al cuadrado, 4. Y se anula con el 4 que va a ir abajo. Por lo tanto, abajo nomás coloco 10 a la menos 4. Esto me quedaría 9 por 10. Esto ya sería en Newton. ¿Cuánto sería entonces la fuerza resultante? 90 Newton. 90 Newton sería la respuesta a este ejercicio. ¿Ok? Con ello entonces estamos concluyendo esta parte de la electrostática, sus ejercicios resueltos. Cualquier duda, ya sabe, no olvide escribirme. Bendiciones, nos vemos en una próxima ocasión.